en Hollywood. Bronson tenía una vida tan compleja y fascinante como sus personajes en la pantalla. Pero a pesar de su éxito, la gente nunca supo realmente desde las minas de carbón de Pensilvania hasta las brillantes luces de Hollywood, el viaje de Bronson no fue menos que extraordinario. Centrarnos en los primeros años de esta figura icónica y explorar su historia notable. Tuvo una infancia difícil. Antes de convertirse en silencioso, Charles Bronson era Charles Dennis Bushinsky, nacido en 1921 en una familia extremadamente empobrecida. Era el 11º por padres católicos romanos, Walter Bushinsky y Lipka Tatar, en la región carbonífera de Pensilvania. Creció confundido sobre sus sentimientos a saber si lo amaba o lo odiaba. Todo lo que podía recordar eran los vívidos recuerdos de sus hermanos escondiéndose debajo de las camas cada vez que su madre anunciaba llegar a casa. Cuando su padre murió en 1933, trabajó en las minas para mantener a su familia enferma. Eran tan pobres que incluso tuvo que usar la ropa y tuvieron que afeitarse la cabeza para evitar piojos. Por cada tonelada de carbón, ganaba apenas $1. Con muchos hermanos que ayudar a mantener, dificultades y condiciones peligrosas en las minas que ni siquiera deberían ser consideradas por un niño. Su familia padeció hambre durante la Gran Depresión, lo que segura dentro del hombre que prometió nunca volver a sentirse así. La prole luchaba por llegar a fin de mes, con la pobreza tan extendida que Bronson a veces tenía que hermana para ir a la escuela. Se rapaba la cabeza para evitar los piojos y se sentía obligado a comenzar a trabajar en las minas de carbón cercanas a la edad. Ese estrés temprano podría ser la razón por la que Bronson empezó a fumar a los 9 años. Había sido aficionado a mascar tabaco antes de eso, dijo. Coincidió con el inicio del conflicto más mortífero del mundo, la Segunda Guerra Mundial. Bronson fue reclutado en la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos en 1943, donde demostró un tremendo valor y coraje. Luchando por su país como artillero aéreo en un B-29, Bronson voló 25 medalla al mérito púrpura por su servicio. Por extraño que pueda sonar, servir en las fuerzas debe haber sido un cambio bienvenido para Bronson. Al menos, no, y alcanzó la gloria en su valiente ocupación en lugar de estar atrapado en las minas profundas bajo el suelo estadounidense. Estos eventos son y pronto repercutieron en su estilo de actuación característico. El regreso de Bronson de la guerra no fue un retorno a la normalidad. Luchó por encontrar su lugar en una América de posguerra, alternando entre varios trabajos extraños, buscando propósito y dirección. Fue durante este tiempo de la actuación, un camino que eventualmente lo llevaría a la fama. A pesar de su eventual fama, las experiencias de la vida temprana de Bronson nunca lo abandonaron su persona estoica y resiliente, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su crianza en una familia grande y luchadora, los años en las minas de carbón militar le inculcaron una dureza y un sentido de la realidad que él llevaba a sus papeles. Estas experiencias fueron el cimiento sobre el cual se construyó desde las minas de carbón hasta los campos de batalla. El viaje de Charles Bronson desde las oscuras minas de carbón de Pensilvania hasta los campos de batalla de la Segunda es una narrativa de resiliencia y transformación. Es la historia de un joven nacido en la pobreza y la adversidad que se levantó de su tiempo, tanto en casa como en el extranjero. En las profundidades de las minas de carbón, el joven Charles Binsky, más tarde conocido como Bronson, aprendió los valores del trabajo duro y la perseverancia. Las minas de carbón de Ehrenfeld, Pensilvania, no eran lugar para oscuras, peligrosas y sofocantes. Las minas eran una batalla diaria contra la tierra misma. Para un joven Bronson, esto era una lucha por la supervivencia. Cada día descendía a las minas, picando carbón, ganando apenas $1 por cada tonelada. Este trabajo extenuante era una dura realidad para muchos en el pueblo, pero para Bronson también fue una experiencia formativa que moldeó su carácter y su visión del mundo. En inglés en ese momento,
Aunque Bronson era famoso por no gustarle hablar mucho tanto dentro como fuera de la pantalla, no estamos seguros sobre su vida privada, pero según informes, podía hablar lituano, ruso y griego incluso en sus últimos años. Bronson no hablaba inglés en Kansas, en Pensilvania, como muchos niños con los que creció. Recordó que incluso cuando estaba en el ejército, su acento era lo suficientemente fuerte como para hacer que sus compañeros país, a pesar de que Bronson había nacido en los Estados Unidos. Además, a pesar de que sus padres eran ambos de Lituania, su padre tenía raíces tártaras, aspecto asiático de Bronson. Algunas personas lo confundían con un mongol o un coreano. El final de la guerra trajo a Bronson de vuelta a la vida civil. Estuvo lejos de ser fácil. Como muchos veteranos de su época, luchó por encontrar su lugar en una América de posguerra que estaba cambiando rápidamente. Las que había adquirido en el ejército no se traducían fácilmente en trabajos civiles. Por un tiempo, Bronson vagó, aceptando varios trabajos ocasionales trabajó en construcción, como conductor de camiones e incluso como albañil. Estos trabajos estaban muy lejos del glamour de Hollywood, pero eran pasos necesarios en su camino. La evolución de Charles Buczynski a Charles Bronson. En 1954, Charles Buczynski se rebrandeó, creyendo que un nombre con más sonido americano fortalecería sus perspectivas de carrera. Su gran oportunidad llegó en 1958, cuando consiguió la serie de televisión de ABC, Hombre con una cámara. El éxito del programa lo catapultó al estrellato televisivo. Desde un humilde trasfondo de tenores en televisión y cine, su persistencia inquebrantable gradualmente dio sus frutos, allanando el camino para su ascenso a la impresionante carrera como actor. Después de la guerra, Bronson eventualmente encontró su camino en la actuación. Fue contratado para pintar ese teatral de Filadelfia, lo que lo llevó a ser elegido para pequeños papeles. A medida que acumulaba roles, la atención prestada a su talento también crecía. Llegó en 1960, cuando fue elegido como Bernardo O'Reilly en Los Siete Magníficos de John Sturges, un remake de Los Siete de Kurosawa. La aclamada película le abrió puertas y eventualmente lo llevó a películas como La Gran Evasión, La Batalla de las Ardenas y Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone. Su ascenso al estrellato se debió enteramente a su carisma innato. Era silencioso, sombríamente aterrador. El gran crítico de cine Roger Ebert menciona que Bronson tenía autenticidad en su dureza. Clint Eastwood, Robert Mervyn podían interpretar personajes violentos, pero Bronson parecía tener un gusto por la violencia en la vida real. Esto se complementaba con un semblante perpetuo arraigado en sus frustraciones por el hecho de que Hollywood tardara demasiado en reconocer sus talentos. El dolor que había soportado estaba embotellado y lo liberaba a través de su profesión, a veces incluso para mal. James Garner, su compañero de reparto en La Gran Evasión, son como un amigo porque era abusivo en el set. Eventualmente arreglaron las cosas. Pero Garner notó una cierta furia dentro de Bronson y de manera perfecta, toda esta persona exasperada se convirtió en la marca de actuación de Charles Bronson. Objetivamente hablando, no era Marlon propias palabras, era solo un producto como una pastilla de jabón, para ser vendido lo mejor posible. Simplemente hacía lo suficiente para que el papel y el éxito de su carrera demostró que era más que suficiente. Por lo general, su aura era la de un hombre amargado que había pasado años siendo transformada en alguien que no tenía nada más que perder. Para él, era fácil interpretar este papel, como lo evidencia su propia historia. Para El Justiciero. Después de que los estudios comenzaran a considerar una adaptación de la novela Death Wish del autor Brian Garfield en 1900, el director Michael Winner inició su búsqueda del actor que pudiera interpretar convincentemente a Paul Kersey, un pacifista convertido en vigilante que con criminales después de un violento asalto contra su esposa. Se acercó a Henry Fonda, pero encontró el tema repulsivo.
Cuando Winner solicitó, le dijo, «Me gustaría hacerlo». «¿La película?», dijo Winner. «No disparar a asaltantes», respondió Bronson. Lanzada en 1900, Death Wish fue un gran éxito, recaudando impresionantes 22 millones. En un cine de Nueva York, recaudó más de $70,000 en una sola semana. El Padrino en el mismo lugar. No puede soportar muchas cosas. Mientras filmaba Death Wish en Nueva York, a principios de 1970, insistió en que él y su familia se alojaran en una suite en el segundo piso. Se negó a ser reservado en una habitación más alta, temiendo que no pudiera incendio. Bronson también evitaba a los fanáticos que se agolpaban alrededor de su automóvil durante el rodaje, rechazando las solicitudes de autógrafos o cualquier por miedo a exponerse a gérmenes. La presencia monosilábica de Bronson en la pantalla no era un gran esfuerzo. Como descubrieron los periodistas, lo menos posible. Cuando Roger Ebert fue enviado a entrevistar a Bronson en 1974, encontró a un hombre que preferiría estar en... «Nunca hablo sobre la filosofía de una película», dijo. «Nunca ha surgido, y no hablaría de ello contigo. No me explayarme demasiado, porque me entretienen más mis propios pensamientos que los pensamientos de los demás». Papeles finales hasta su retiro. A principios de los 90, Bronson rechazó el papel de Carly Washburn en City Slickers. En 1991, Bronson actuó en The Indian Runner, dirigida por agonizada por David Morse y Viggo Mortensen. Generalmente recibió críticas positivas. Roger Ebert, del Chicago Sun-Times, dijo que la actuación de Bronson de poder tranquilo y seguro. Después de su reciente serie de thrillers de venganza sin cerebro, me preguntaba si Bronson había abandonado la actuación y simplemente estaba siguiendo. Aquí es tan bueno que es imposible pensar en otro actor que se hubiera preferido en su lugar. En 1991, Bronson actuó en la película para Virginia, There is a Santa Claus, dirigida por Charles Jarrott. Es una cuenta ficticia de cómo se llegó a publicar el editorial ampliamente difundido del en 1897. En el drama navideño, Bronson interpreta a Francis Pharcellus Church, un reportero encargado de rescatar a una niña joven, cuya familia está desesperada frente a una Navidad sombría. Linda Renaud, de The Hollywood Reporter, escribió que Bronson, totalmente en contra del tipo, es completamente convincente como el periodista angustiado. En 1993, Bronson fue emparejado con la película para televisión de CBS Donato and Daughter, dirigida por Rod Holcomb. En ella, Bronson interpreta al padre de Delaney, ambos para investigar a un asesino en serie. En la reseña de Kay Gardella, publicada en The Gazette, dice: «Delaney y Bronson trabajan bien. Son muestra un lado más cálido y comprensivo de lo que su imagen de duro permite. Y Delaney, tan atractiva como siempre, es precisa y eficiente». Ese mismo año, actuó en contra de su tipo, interpretando al antagonista en la película para televisión de Michael Anderson, The Seawolf, una adaptación con el protagonista interpretado por Christopher Reeve. Sobre interpretar al principal villano, Bronson tenía reservas y dijo: «Estaba el diálogo. Normalmente no hablo tanto en las películas. Y este es un tipo malo, un tipo realmente malo». Ray Loin de Los Angeles, Bronson, interpretando lo que probablemente es su primer villano pensante, parece estar en su elemento. El último papel protagónico de Bronson en cines fue Death Wish Vav, The Face of Death, en 1994. La película recibió críticas desfavorables. Muchos sintieron que la película demasiado sangrienta, con Bronson aburrido de interpretar ese papel nuevamente. De 1995 a 1999, Bronson actuó para televisión como el comisionado Paul Fein, el patriarca de una familia de agentes de la ley. Fueron Family of Cops, Breach of Faith y Family of Cops 3. La salud de Bronson se deterioró en sus últimos años y se retiró de la actuación después de someterse a una cirugía de reemplazo de cadera en 1998. Vida personal y muerte.
Si bien la imagen de Charles Bronson en la pantalla a menudo se caracterizaba por su estoicismo y dureza, hablaba a un individuo más complejo y polifacético. Sus relaciones, vida familiar y experiencias fuera de la pantalla pintaban el retrato de un hombre que, a pesar de poseía profundidad, calidez y una gran capacidad para el afecto personal. La vida personal de Bronson estuvo marcada por 3 matrimonios, vivo en la formación de su vida y carrera. Su primer matrimonio fue con Harriet Tendeler, a quien conoció mientras ambos eran aspirantes a actores que hacían actuación en Filadelfia. Se casaron en 1949, una unión que coincidió con los primeros años de la lucha de Bronson por hacerse un nombre. Tendler fue una compañera de apoyo, trabajando como secretaria para mantener a la familia, mientras Bronson perseguía su carrera como actor. Juntos, Tony y Susan. Este matrimonio duró 18 años, terminando en divorcio en 1967. La separación se atribuyó a la reciente carrera de Bronson y los desafíos que conllevaba su creciente fama. Jill Ireland, su relación más larga y feliz. El segundo con la actriz inglesa Jill Ireland, una unión que comenzó en 1968 y duró hasta la muerte prematura de Ireland en 1900. La historia de amor entre Charles Bronson y Jill Ireland fue una de las más apasionadas y duraderas de Hollywood. Se conocieron cuando ambos estaban casados, su conexión era innegable. Protagonizaron juntos numerosas películas, incluyendo El mecánico, Tiempos difíciles y El pasajero del terror. La pantalla era un reflejo de su vínculo fuera de la pantalla, una asociación basada en el mutuo respeto y afecto. Después de divorciarse de sus respectivas en 1968 y protagonizaron 15 películas juntos. Su relación fue tanto romántica como profesional. Ireland fue el mayor de Bronson y desempeñó un papel clave en su éxito. También lo ayudó a superar sus demonios personales, incluyendo sus luchas contra el alcohol. Cuando Ireland falleció, fue como si se apagara una luz en la vida de Bronson. Los que estaban cerca de él reportaron un cambio marcado en la chispa que una vez animó sus rasgos robustos parecía apagarse. A pesar de su imagen pública de invencibilidad, Bronson era humano y se retiró de la vista pública, eligiendo lamentar en privado, lejos de las lentes curiosas de los paparazzi y las expectativas de sus fanáticos. Fue un testimonio de la profundidad de su amor por Ireland. Se decía que nunca se recuperó por completo de su pérdida, levantó el peso de su ausencia hasta su propio fallecimiento. La ciencia nos recuerda que detrás de los personajes que los actores interpretan hay emociones humanas reales, pérdidas reales y dolor real. En los años Ireland, las apariciones cinematográficas de Bronson se volvieron esporádicas. Dedicó gran parte de su tiempo a su familia y a preservar la memoria de Ireland. Es Jill Ireland contra el cáncer, que tenía como objetivo ofrecer apoyo y recursos a aquellos que luchaban contra la enfermedad que se llevó a su esposa. Esa que envolvía a Bronson era un fuerte contraste con los roles que interpretaba. Revelaba una vulnerabilidad que el público rara vez veía. Bronson enfrentó la verdad universal de que el amor y la pérdida son compañeros inseparables, y que incluso los más fuertes no son inmunes al dolor que traen. Una hija biológica, Sula, y adoptaron una hija, Katrina. La muerte de Ireland por cáncer de mama en 1990 fue una pérdida devastadora. Quedó profundamente afectado por su fallecimiento. El tercer matrimonio de Bronson fue con Kim Weeks, una antigua empleada de Dove Audio, una en algunos de los audiolibros de Ireland. Se casaron en 1998, una unión que duró hasta la muerte de Bronson en 2003. Lo de la vida personal de Bronson fue un período más tranquilo, marcado por un retiro de la vida pública y un enfoque en su salud y su familia. Fue un esposo dedicado, sino también un padre amoroso. Sus hijos de sus 2 primeros matrimonios fueron una parte integral de su vida. A pesar